Buenas noches con todos, el público que nos ve a través de la página de la Dirección Regional de Educación. El día de hoy nos encontramos una vez más a través del ciclo de conferencias que viene desarrollando la Dirección Básica, en este caso, Educación Inicial. Saludamos a todo el público que nos observa a través de este espacio digital, invitándolo a que se conecten a través de este espacio. En breve estamos dando inicio a este ciclo de conferencias. Ya está con nosotros nuestro invitado, el señor Luis Guerrero Ortiz. Asimismo nos acompaña la especialista Nora Choquehuanca Reyes. El día de hoy, como le recordamos a nuestro público, estamos cumpliendo con el ciclo de conferencias virtuales, promoviendo el desarrollo infantil en tiempos de confinamiento social y educación a distancia. En esta oportunidad, estamos presentando el tema retroalimentación para el desarrollo de competencias en el nivel inicial en educación a distancia. Un poco para ir conociendo a nuestro expositor, el señor Luis Guerrero Ortiz, docente graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene una maestría en política educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, posgrado en terapia familiar sistemática. El día de hoy, él nos acompaña, en breve estaremos dando inicio a esta conferencia. Les invitamos a todos nuestros usuarios, a nuestros amigos que nos ven a través de la página Facebook de la Dirección Regional de Educación Piura, ir compartiendo esta transmisión y, por supuesto, en la parte de abajo, dejar sus comentarios, sus preguntas, para ir un poco conversando, dialogando sobre este tema de mucha importancia para los maestros del nivel inicial y, por supuesto, en estos tiempos de pandemia, para toda la comunidad educativa. Estamos hablando de los padres de familia y de los estudiantes. Bien, sin más que decir, está con nosotros la maestra Nora Choquehuanca Reyes, especialista de la Dirección Regional de Educación, quien tiene a cargo la bienvenida y, por supuesto, el saludo por parte de la Dirección Regional de Educación Piura. Maestra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Omar. Buenas noches, profesor Luis. Un gusto para nosotros tenerlo en este espacio que tiene muchas expectativas, ha causado muchas expectativas en nuestro público, en nuestras maestras de educación inicial, en nuestras especialistas que nos siguen, que nos acompañan. Bienvenido. En nombre de la Dirección Regional de Educación de Piura, de nuestro estimado director, el profesor Elvis Bonifaz, de nuestro director de área, el doctor Eugenio Flores Mogollón, le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento especial por estar con nosotros en este espacio, porque acciones como la que usted nos está demostrando nos indica la calidad de persona y profesional que es, como de manera muy desinteresada y sin condicionamientos usted aceptó estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos que van a ser definitivamente de mucha utilidad para todo nuestras maestras del nivel de educación inicial. Gracias de antemano por estar aquí y por todo lo que va a compartir con nosotros, profesor Luis. Hoy vamos a estar con el tema retroalimentación para el desarrollo de competencias en el nivel inicial en educación a distancia. Adelante, profesor Luis, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por tus cálidas palabras, Norita. A ver, lo primero que habría que decir, creo que hay dos cosas previas antes de hablar de la retroalimentación que es necesario subrayar. La primera es que la retroalimentación es la pieza maestra de la evaluación formativa, pero aquí en el país no tenemos una tradición de evaluación formativa. Estamos hablando de este enfoque en la evaluación desde hace unos 5 años aproximadamente aquí en el país, aunque el tema es muy antiguo, no se ha inventado recién.
Los que hemos estudiado la carrera de educación hemos escuchado hablar de esto desde hace mucho tiempo. Pero como digo, la tradición más bien que existe en materia evaluativa es la de la evaluación sumativa. La evaluación que está más bien enfocada en la calificación, en la nota, ¿no? En la nota para el acta, en la nota para la libreta. No existe tampoco costumbre entre las maestras, los maestros, de utilizar los resultados de la evaluación con objetivos pedagógicos. Los resultados de la evaluación se usan o para castigar o para premiar, pero no es una información que el profesor suela utilizar para redefinir sus estrategias o para dar, digamos, algún tipo de orientación a los niños. Entonces, esto es importante decirlo porque, digo, desde hace 5 años hemos empezado a hablar de educación formativa, pero evaluar en una perspectiva formativa, digamos, llevar el enfoque a la práctica, le está costando mucho a los profesores y ahora voy a explicarles por qué. La segunda cosa que quiero decirles es que um, la evaluación la retroalimentación supone interacción. No cualquier interacción, es una interacción muy especial, de eso también vamos a hablar. Pero hay que reconocer un dato de realidad. Las interacciones en el contexto actual están muy interferidas. No tenemos contacto directo con los alumnos, está mediado por la tecnología. Podríamos tenerlo, digamos, por medios virtuales, pero ya sabemos que no todo el mundo tiene acceso a estos medios. Podríamos tenerlo por teléfono, por celular, ¿no? Aunque no faltan algunas familias que o no tienen celular o lo tienen, pero lo utilizan como una herramienta de trabajo, entonces no está disponible necesariamente para los niños en el momento en que el profesor lo necesita. Entonces, esto también hay que reconocerlo, ¿sí? Lo que no quita el valor, la importancia y la necesidad de la retroalimentación. No es que, no, como es difícil, entonces olvídate, la retroalimentación es para lo presencial. No es así, y voy a explicar ahora por qué. Entonces, yo creo que estas dos premisas son importantes para entender lo que voy a decir a continuación. La retroalimentación es objeto de muchos malos entendidos. Precisamente porque no tenemos hábito de hacer evaluación formativa, lo que hemos hecho de una manera, yo diría, inocente, espontánea, de buena fe, digamos, ¿no? Sin mala intención, es colocar ese nombre a prácticas más bien sí habituales en nosotros. Em, los maestros estamos, lamentablemente, convencidos que educar es corregir. Entonces, cada vez que el niño hace algo de manera inadecuada o errada, el profesor siente que es su obligación corregirlo. Em, y entonces le dice, no, hijito, eso no se hace así, yo te he explicado que se hace asá, o mírame a mí y tienes que hacer como yo estoy haciendo, o acuérdate lo que dije en la clase, ¿no? O le vuelve a explicar qué cosa es lo que tiene que hacer, o le dice que lo que está haciendo está equivocado y que lo tiene que hacer de otra manera. Como digo, las maestras, los maestros sentimos que esa es nuestra obligación y entonces cuando el niño se equivoca, inmediatamente intervenimos para corregir. Yo he visto muchos videos como ejemplos o evidencias de retroalimentación que muchos colegas cuelgan en las redes. Y lo que yo veo es exactamente eso, el alumno que presenta su trabajo y le expresa una duda al profesor, el profesor le hace inmediatamente una clase. Se la hace de mil amores, se la hace con su mejor intención, pero él siente que eso es retroalimentar y eso no es retroalimentar. La retroalimentación consiste en hacer pensar a la persona, en hacer pensar a los niños, en hacer pensar sobre lo que está haciendo. Y allí, digamos, es lo tercero que quiero decirles. El objeto de la retroalimentación no es el resultado de los esfuerzos de un niño. El objeto de la retroalimentación es el proceso que lo lleva a ese resultado.
Los profesores también estamos muy acostumbrados a poner los ojos sobre todo en el producto de la tarea que asignamos, para ver si está bien hecha o está mal hecha. Pero lo que interesa más a un docente, a un educador, es cómo lo hizo. El producto puede estar bien o puede estar mal. El producto puede haber sido obra del propio niño o se lo puede haber hecho su mamá. Pero lo que interesa es cómo lo hizo. En el proceso de hacerlo, el niño probablemente ha enfrentado dudas, ha tenido dilemas, ha tenido que tomar decisiones. Se le presentaba la posibilidad de hacerlo así o así, y él eligió hacerlo así. Bueno, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? ¿Qué lo llevó a tomar este camino y no este otro? ¿Por qué él creyó que eso se hacía de esta manera? Cuando lo invitamos a través de preguntas al niño a reflexionar sobre lo que está haciendo, sobre lo que ha hecho, sobre cómo lo ha hecho, sobre por qué tomó esa decisión y no otra, en ese momento le estamos dando la oportunidad de aprender. Y aquí viene lo siguiente. Eh, Otra cosa a la que tenemos pánico los profesores es al error. Am, Saturnino de la Torre, que ha investigado mucho el tema del error en pedagogía, dice que la pedagogía que predomina entre nosotros los maestros es la pedagogía de la evitación del error. Como nos da pánico que los niños se equivoquen, estamos todo el tiempo tratando de evitar que lo haga. Y entonces yo he visto también videos donde la mamá le está sosteniendo un papelógrafo a una niña, ¿no? De 5 años que está explicando los dibujos que ha hecho. Pero cuando la niña titubea en algún momento de su exposición, inmediatamente interviene la madre para decirle qué es lo que debe decir. Y entonces la niña se corrige y repite lo que dijo la mamá. Y en todo el discurso de la niñita, la madre interviene convenientemente cada vez que siente que la niña va a meter la pata. ¿Por qué la mamá hace eso? Porque quiere que la niña quede bien ante su profesora. Y a los profesores nos encanta eso, porque compartimos eso con los padres. Los padres también piensan o pensamos que criar es corregir. Y entonces los profesores compartimos ese criterio. Y entonces si alguien está corrigiendo al niño cuando está a punto de equivocarse, pensamos que eso es lo correcto. Y cuando hacemos eso, estamos evitando que piense. El error es una fuente de aprendizaje. Eso lo hemos aprendido cuando nos formamos como maestros, pero no lo ponemos en práctica. Y saben que nosotros como humanidad hemos progresado a través de los siglos equivocándonos. Nos hemos equivocado miles de veces. Hemos tomado pésimas decisiones y hemos aprendido las lecciones de la historia. La ciencia evolucionó de esa forma, ensayando, equivocándose, corrigiendo y volviendo a ensayar. No hubiéramos llegado a la Luna si no hubieran estallado varios cohetes en el camino, a pesar de que los científicos más connotados del mundo han estado detrás de esas experiencias. Pero la ciencia avanzó por el ensayo-error. Pero nosotros los maestros queremos que los niños se equivoquen. Um, um, y una cosa más. Es muy importante, fíjense ustedes, en un contexto como este, en un contexto de distanciamiento, de no presencialidad, eh, para un niño, y recuerden ustedes cuando lo fueron, para un niño, para una niña, que el profesor lo tenga en cuenta, que el profesor recuerde su nombre, que el profesor sepa lo que ha hecho y se interese por lo que ha hecho, tiene un valor extraordinario. Yo he escuchado colegas que me cuentan, que dicen que lo que se les recomienda a los profesores es que le pidan a los padres que tomen fotos de lo que los niños están haciendo, como evidencia, ¿no? De su aprendizaje. Perdónenme, pero ¿qué te puede decir la foto de todo el proceso de elaboración que ha pasado por la cabeza del niño para hacer lo que hizo y del modo como lo hizo? O sea, si yo pido una foto, no es para tener una evidencia de aprendizaje, sino una evidencia de cumplimiento, porque quiero chequear, quiero supervisar, quiero que ver si efectivamente el niño hizo lo que yo le pedí y la mamá lo obligó a hacerlo o no. Eso, no sé, pues servirá para informar, ¿no? Y que no nos vayan a decir que no estamos haciendo nada, por si acaso acá hay pruebas de que yo estoy trabajando, pero no es una prueba de que el niño está aprendiendo.
Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa más? A veces nos interesa más quedar bien con la autoridad que nos supervisa que dar a los niños la oportunidad de aprender realmente. Entonces, interesa mucho que el niño reciba la palabra del profesor. Una vez una colega me consultaba y me decía, profesor, ¿yo le puedo dar retroalimentación a los padres para que le den al niño? De ninguna manera. ¿Cómo pueden los padres ser emisores? Al niño le interesa escuchar la palabra de su profesor. ¿Qué garantía tenemos que el padre le va a decir al niño lo mismo que le ha dicho su maestra, que se lo va a decir con la misma actitud, ¿no es cierto? Con la misma empatía. No sabemos. Además, ustedes saben perfectamente que, claro, los padres también le tienen pánico a las equivocaciones de sus hijos. Y entonces, cualquier retroalimentación que destaque alguna falla en el trabajo del niño, los ojos de los papás se van a ir por ahí. Eh, entonces, la retroalimentación es personal, no puede ser por encargo. Si ustedes no pueden conversar virtualmente con sus niños, pueden conversar por celular. Hoy en día, antes, ¿no? Hubo una época en que no faltaba una radio en ninguna casa. Después hubo una época en que no faltaba un televisor en ninguna casa. Ahora, más bien, lo que no falta en ninguna casa es un celular. Claro, como dije al comienzo, a veces hay un celular y a veces ese celular es la herramienta de trabajo de uno de los adultos de la casa, el padre, el hermano mayor, no sé, la tía o la madre. Y entonces, pero no es que no haya. Entonces, tener una conversación con el niño, aunque sea de 5 minutos, es muy importante. Y una conversación para que, para darle orientaciones al niño. No, no, no es para darle orientaciones, es para conversar, para hacerle preguntas, para invitarlo a reflexionar sobre lo que ha hecho. Si yo doy orientaciones, si doy consejos, si doy aclaraciones, lo que estoy haciendo es corregir. No le estoy dando la oportunidad de pensar. Eso es una comunicación unidireccional. El adulto habla, el niño escucha. No, yo necesito escucharlo al niño, necesito que él me hable, que él me diga eh, en sus palabras, con sus limitaciones, como fuese. Hay niños que son más locuaces que otros, pero necesito escucharlo. Eh, y si no puedo hacerlo por este medio, colegas, aunque sea, escríbanle una carta. Si ustedes tienen una valoración del esfuerzo que representa para ese niño lo que ha hecho, escríbanle una cartita y hágansela llegar de alguna manera para que sus padres se la lean, pero no dejen de hacerle llegar una palabra que lo estimule, que lo invite a reflexionar. Um, estas cosas son importantes en todas las edades. Lo son para nosotros, los adultos, pero lo son también para los niños pequeños. Los niños pequeños tienen esa expectativa. Cuando alguien hace algo, ¿no? Cuando él hace algo y alguien se lo ve, él necesita saber si lo ha hecho, o sea, ¿qué opina de lo que él ha hecho? Eh, em, necesita escucharnos. Entonces, yo creo que a muchos colegas no nos resulta fácil hacer esto porque, como dije al inicio, nunca han hecho eso con nosotros. Y no tenemos esa experiencia. Yo recuerdo mucho conversando hace mucho tiempo con un colega especialista de la Dirección Regional en Cajamarca hace muchos años, un gran amigo. Él me decía que vino alguien del Ministerio de Educación a hacer una supervisión de su trabajo. Y entonces revisó sus expedientes y luego de revisarlos, le dijo, muy bien, ya terminé, por favor siéntese que voy a darle mi retroalimentación. Y entonces el funcionario le dijo los 3 errores que había encontrado en sus expedientes. Entonces cuando terminó, mi amigo, el especialista, le dijo, muy bien, muchas gracias por sus observaciones, estoy tomando nota de todo. Prosiga usted. Y dice que el funcionario le dijo, no, yo ya terminé. Y mi amigo le dice, no, usted no ha terminado. Usted me ha dicho las cosas en las que me he equivocado. Ahora dígame las cosas que he hecho bien. Lo escucho. Es muy humano. Nosotros estamos acostumbrados, insisto, por cultura de crianza, ¿no? Estamos muy acostumbrados a poner el ojo en el error, en la falla, en la equivocación, ¿no es cierto?
Tenemos que entrenar el ojo para encontrar lo bueno. A veces en medio de muchas equivocaciones hay algo, hay un mérito. Yo he observado docentes, el trabajo de docentes en muchas instituciones educativas del país durante muchos años. Y a veces me he encontrado con profesores que pueden estar haciendo muchas cosas de manera inadecuada, pero de pronto ocurre un incidente y tienen una respuesta genial. Y cuando yo les digo, me parece extraordinario lo que te he visto hacer, y le doy mis razones. A veces los colegas me miran raro, como diciendo, ¿por qué me dice usted esto? Porque nadie, no están acostumbrados a que nadie destaque con lo que hacen. Y nos hemos hecho adultos de esa manera. Y cuando hacemos esto con los niños, lo estamos acostumbrando a que ellos hagan lo mismo cuando sean mayores, a que solo tengan ojos para el error, para la falla, para las cosas que están mal, y no para ver el lado positivo de las cosas. Entonces, yo creo que la retroalimentación es una herramienta poderosa, poderosísima. Hay muchas investigaciones que han demostrado que una buena retroalimentación a los estudiantes, una retroalimentación empática, oportuna, asertiva, puede ser la diferencia entre un buen o un mal rendimiento. Puede hacer la diferencia entre aprender o no aprender. Entonces, no digo, insisto, por favor, ya, porque a veces decir estas cosas es muy sencillo y hacerlas no es tan sencillo, sobre todo cuando no tenemos la costumbre, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Me van a decir, profesor, pero yo tengo muchos niños, no puedo retroalimentación a todos, pero, ok, de acuerdo, es difícil, no los tienes delante. Yo te digo, cuando menos identifica el niño que más necesita escucharte, al niño que más necesita de tu palabra, el niño al que necesitas hacerlo reflexionar más, y aunque sea a ellos les haces llegar una retroalimentación adecuada. Eh, yo sé, insisto, en las dificultades del contexto, pero entre hacer algo y no hacer nada puede haber una gran diferencia en favor de los niños. Lo dejo por el momento allí para dar oportunidad entonces a las preguntas, ¿sí? Bien, profesor Luis, muy interesantes sus reflexiones y voy recogiendo algunas que me parece que debemos ir puntualizando para que quede bien claro en nuestros oyentes, ¿no? Y me parece sumamente interesante en darle giro a estas dos situaciones problemáticas o alarmantes que tenemos de la retroalimentación, ¿no? Como por ejemplo, una que estamos pensando en que esta evaluación está pensada o está vista solo para calificar, ¿no? Solo por la nota. Y estamos mirando, no le estamos dando a la retroalimentación, dice usted, el sentido pedagógico que la retroalimentación debe tener, ¿no? Y ese sentido pedagógico va por darle ese giro primero a mis prácticas, ¿no? A mis estrategias. Y lo otro que también tendríamos que darle en ese giro es darle mejores orientaciones a mi estudiante en base a esa mirada diferente a la retroalimentación, a la evaluación. Bien, y otra de las preocupaciones que tiene la retroalimentación está que supone, ¿no? En estos tiempos estamos pensando mucho en el tema del error, ¿no? Estamos centrados siempre mirando en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Y eso como que ya se ha instaurado en nosotros por cultura, porque ya es algo que estamos mirando, mira, sí, pero acá faltó. Y entonces como que nos es difícil a nosotros como personas identificar esos aciertos, ¿no? Identificar esos logros, esos avances. Se nos complica hacerlo. Y es más fácil estar mirando, hasta en la vida diaria, ¿no? Hasta en nuestras cosas personales. Alguien puede estar haciendo muchas cosas y nadie lo valora. Pero basta que se equivoque, ya a todos le caemos encima, ¿no? Entonces, como que es una cultura. Y eso pasa igual en la retroalimentación. Cómo estamos mirando el error en qué te equivocaste, y lo más triste es que ahí nos quedamos.
de ahí no damos el otro paso. Entonces, como que esas dos grandes vertientes problemáticas de la retroalimentación, les tenemos que dar, cambiarles el giro, ¿no? Y ahí sale una gran reflexión que usted nos dice, profesor Luis, la retroalimentación consiste en hacer pensar al estudiante. Y yo creo que ese mensaje así con letras mayúsculas debe quedar así clarísimo como un principio ahí importantísimo, que el niño o el maestro en este proceso de retroalimentación debe asegurarse de que el estudiante piense, ¿no? Y que piense, pero no piense a partir de lo que se equivocó, sino que piense a partir de esas potencialidades, de esos avances, de esos logros que tiene y cómo él va a ir cambiando, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y ahí algo también que sí debemos precisar es que no solo miremos el producto en una retroalimentación, sino lo importante de mirar ese proceso. Y ahí nos salen como que muchas preguntas, porque estamos hablando de una educación a distancia, y estamos hablando, y ahora usted también nos deja un mensaje muy claro, y sobre todo en el nivel inicial, y considero que no solo es para el nivel inicial, sino para toda la educación básica, es que nuestros estudiantes en algún momento necesitan escuchar a su maestra, escuchar a su maestro, que le valore eso que está haciendo, ¿no? Que le reconozca eso que está haciendo. Y en inicial nosotros generalmente estamos llegando al niño a través del padre, pero ahí encontramos también otro problema que usted nos mencionaba, al papá vamos a decir en qué se equivocó y el papá va a poner, Dios mío, se equivocó, y no lo va a llevar y no lo va a transmitir al niño con esa mirada de ayudarlo, ¿no? Sino de juzgarlo, de cuestionarlo, y va a pasar, se va a desencadenar otra situación más tormentosa aún, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosas ahí con este mensaje que nos está dejando el profesor Luis. Definitivamente nuestros niños necesitan escucharnos y hay que mirar cuál sería esa estrategia más indicada para llegar a ellos, ¿no? Y el profesor nos está mencionando que podría ser una llamada por teléfono, porque ahora sí tenemos conexiones, cuando se nos es difícil llegar directamente, y de repente no es diario, pero al menos asegurémonos que en cierto tiempo el niño tenga una devuelta de nosotros, un mensaje de nosotros como maestros, ¿no? Él le va a alegrar. Si no puede ser por teléfono, por videollamada, una carta, que son estrategias que usted nos está dejando y me parece muy interesante. Y ahí surgía una pregunta que usted ya le estaba respondiendo, y cuando decía cómo me doy cuenta que está aprendiendo, cómo me doy cuenta en qué tengo que retroalimentar, ¿no? ¿Cuáles serían esos indicios, esas rutas, pautas, ¿no? Y usted nos decía que lo importante en este proceso es conversar con ellos, hacerles preguntas, a ver qué tanto responden, qué tanto están conectados con lo que están haciendo, que me diga con sus propias palabras en qué está, cómo lo está entendiendo, cómo es que hizo este proceso, ¿no? Y profesor, y ahí nos sale otra gran pregunta que nos gustaría que usted nos pudiera ayudar, y nos planteábamos, ¿no? ¿Cómo deberíamos o qué debemos tener en cuenta para poder contar con evidencias de calidad? Evidencias que nos permiten mirar, asegurar procesos y productos, ¿no? Entonces, como maestro, cómo generaría o cómo me doy cuenta que estoy generando evidencias de calidad que me permitan hacer una retroalimentación como debe ser? Claro. Ok. A ver, si yo recibo el producto del niño y luego me doy la oportunidad de conversar con él, yo puedo grabar esa conversación. Ese audio es una evidencia, ¿sí? Es el niño dando cuenta del proceso que lo llevó a ese resultado.
yo puedo también, digamos, pedirle al niño si acaso él el producto ha cometido algún error y ha tenido que volverlo a hacer, que todos los ensayos fallidos que él ha tenido, que no los bote a la basura, que los guarde también de que ha estado intentando, ha estado intentando, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando nos tomaban examen de matemáticas, ¿no? Cuando hemos estado nosotros en el instituto o en la universidad, uno en una hoja hacía todos sus garabatos, ¿no? Los ejercicios que tenía que hacer para resolver el problema, ¿no? Y después a la hora de entregar la prueba, eso lo borrábamos porque ese era un borrador para nosotros. Esos garabatos son evidencias de actividad mental. Es todo el camino que ha recorrido mi cabeza para poder llegar al resultado que me pedía el problema. Entonces, eso vale oro, ¿no? Pero los profesores lo que queremos ver es el resultado final, ¿no? Entonces, esas cosas son evidencias mucho más significativas, ¿no? Yo entiendo que los profesores quieran reportar que están trabajando, pero eso es una cosa completamente distinta. Eso está en el campo, digamos, de las obligaciones contractuales, no en el terreno laboral. Pero yo soy maestro y yo necesito recoger evidencias de que mis niños están aprendiendo. Entonces, como digo, si tenemos la oportunidad de conversar con ellos, eso puede ser grabado. Si es por una videollamada, la videollamada se puede grabar. Si es por celular, la conversación se puede grabar, ¿no es cierto? Si el niño ha hecho muchos borradores antes de llegar a un resultado final, que no los deseche, que me los guarde, porque yo los quiero, ¿sí? Yo los quiero. Entonces, que la mamá no los esconda, los bote para que la profesora no se dé cuenta que mi hijo se equivocó. No, no interesa eso. No nos importa que se equivoquen, no nos importa que el producto haya salido malo, no interesa. Lo interesa es cuánta reflexión le damos la oportunidad de poner en lo que está haciendo. Y esa es la evidencia más importante que tenemos que tratar de rescatar. A veces los mismos padres te pueden contar, mire, mi hijita intentó varias veces, pero mire, esto no funcionó por tal cosa. Entonces, cuando el padre te está contando, tienen la suerte de que el padre te cuente todos los intentos que hizo su hijo y cómo le salió mal y se frustró y la mamá lo alentó para que continúe. Ya, ese relato es evidencia también, ¿sí? O sea, la evidencia no es una cosa que yo pueda tocar con la mano y guardarla en una carpeta, ¿no es cierto? Un audio, el registro de una conversación con los padres, esas son evidencias que valen oro porque me dan cuenta del proceso justamente. Bien, bien. Profesor, tenemos varias preguntas que nos hacen desde el público y encontramos acá que nos preguntan, a ver, voy a tomar nota aquí y me dicen cómo retroalimentar efectivamente. Le voy a lanzar las otras dos para poder de repente decir una sola respuesta. ¿Cómo retroalimentar efectivamente? Nos pregunta Giovanna Ramírez. Elizabeth Luna nos dice, ¿cómo fomentar un pensamiento complejo en la educación a distancia? Ah, miren. Entonces, esto es como que son, y acá tengo otra que nos hace Ángela Cubas, ¿qué alcances nos puede dar para el trabajo con los niños menores de 3 años? O sea, ciclo 1. Entonces tenemos ahí tres preguntas, cómo retroalimentar efectivamente, cómo desarrollar pensamiento crítico y cómo retroalimentar con nuestros chiquitines de ciclo 1. Ya, se fue la conexión por unos segundos, disculpen. A ver, vamos por partes. Sobre cómo ofrecer una buena retroalimentación, bueno, yo he dado algunas líneas generales, pero de una manera más precisa, yo lo que les puedo decir es, miren su currículum. El currículum tiene la virtud, a diferencia de currículum que hemos tenido en el pasado, tiene la virtud de especificar las competencias
en términos de desempeños y de estándares. Entonces, de ahí salen los criterios para evaluar el desempeño del estudiante, del niño. Ah, esos criterios los tengo que tener en la cabeza, porque ¿cómo juzgo si lo que ha hecho se acerca o se aleja del tipo de desempeño que ese niño debería demostrar? Eh, y por supuesto, digamos, en algunos aspectos puede estar más cerca, en otros aspectos puede estar más lejos. De eso yo tengo que estar sumamente claro. O sea, si yo le he pedido que haga, ¿qué te digo? O sea, que dibuje un payaso, que haga una cometa o un tren con cajas de fósforos. A mí lo que me interesa no es si el trencito salió bonito, si lo pintó bien, si le puso botones como ruedas. Lo que me interesa saber es qué habilidades ha demostrado al hacer eso. Y para eso yo tengo que tener mi lista de criterios, los criterios que yo he elegido, ¿no? Para que el niño pueda demostrar en el desempeño de esa tarea. Em, y claro, mi retroalimentación tiene que darle información al niño sobre los criterios que ha cumplido. Mira, hijito, yo esperaba que tú hicieras esto de esta manera y lo has hecho así. Yo te felicito. Eso quiere decir que tú has aprendido esto y lo otro. Eso es información que para el niño le es muy importante. Claro, no es la clásica, ¿no? Decir, ay, qué lindo, ¿no? Eso no ayuda. O, qué bueno que te has esforzado, yo te felicito. Esa clase de expresiones no dan información y entonces no es en sentido estricto una retroalimentación, ¿no? El decirle, hurra, qué bien, eso no le ayuda en nada. No, profesor, pero lo motiva. No, lo va a motivar más cuando tú le digas cuáles son las habilidades que ha demostrado al hacer lo que le pediste, ¿no? Y cuando tú le digas cuáles son las habilidades que les falta todavía desarrollar un poco más. Entonces, poniendo el ojo entonces en las cosas que está haciendo bien y en las cosas en las que tiene que hacer mejor. Em, Toda tarea, toda actividad que yo les propongo está en función de determinados criterios. Esos criterios salen del currículum. Ahora, evidentemente, yo no puedo adjudicar a una tarea o una actividad 500 criterios, porque eso es imposible de ser evaluado. Yo hace poco estuve revisando un proyecto de aprendizaje para el tercer ciclo que tenía 11 competencias de 8 áreas curriculares asignadas para un proyecto de 3 días. Ya, eso es imposible. El papel aguanta todo. Puedo poner 11, puedo poner 20, 50 si quiero, ¿no es cierto? Pero cuando yo coloco un criterio y hago referencia a una o dos competencias, yo estoy haciendo una promesa. Estoy diciendo, el niño va a aprender esto. Pero si yo pongo que va a aprender 10 o 20 cosas, yo después te voy a pedir cuentas. Ah, ¿sí? ¿Tú crees que en 3 días puede aprender 20 cosas? Todos tus niños, a ver, demuéstramelo. O sea, seamos razonables, ¿no? Usemos el sentido común y no, digamos, para avanzar, ¿no? Adjudiquemos una enorme cantidad de resultados posibles a una tarea que en realidad no da para más. Es mejor, es como el viejo refrán, ¿no? Que dice que menos es más, es mejor poco a fondo que un picoteo de cosas que en realidad no se le quedan al niño. Entonces, eso es en cuanto a cómo retroalimentar. Ahora, la retroalimentación, yo he dicho, hay que dirigirla al proceso más que al producto. Y hay que dirigirla al desempeño y no a la persona. Es un error fatal que nosotros demos retroalimentación dirigiendo, calificando al niño, ¿no? Diciéndole cualquier adjetivo, ¿no? En relación al desempeño que ha demostrado. La retroalimentación no se refiere a la persona, sino a lo que hace la persona, ¿ok? Um, Ahora, la otra pregunta en relación con pensamiento complejo, dijeron, ¿no? Pensamiento Miren, crítico, pensamiento claro, complejo. el pensamiento complejo es una cosa muy interesante que a los propios adultos nos cuesta un enorme trabajo el poder cultivar. Pensamiento complejo es lo que algunos llaman pensamiento sistémico, es decir, es aprender a mirar las cosas conectadas y no sueltas, ¿no? Em, una vez una amiga, psicóloga, ella escolar,
psicóloga de un nido particular, tenía un niño de 4 años que estaba en el mismo nido que ella. Y cada vez que el niño molestaba a un compañero, eh, la profesora, bueno, le hacía las advertencias del caso y como el niño insistía en molestar a sus compañeros, lo llevaba a la dirección. Porque la directora, como sabía que la mamá trabajaba ahí, la mandaba a llamar para que corrija a su hijo. Pero como la mamá solía estar ocupada, al niño lo sentaban a que espere a que la mamá se desocupe. Y como sabían que el niño era inquieto, para que el niño no haga nada inconveniente, le daban un paquete de galletas y entonces el niño se entretenía con la galleta hasta que la mamá llegue. Y esto empezó a ocurrir con mucha frecuencia. Entonces un día yo converso con la mamá del niño y ella me dice preocupadísima, ¿no? Mira lo que está pasando. Eh, Mi hijo se está portando mal, no sé qué hacer con él. Yo le digo, pero tu hijo tiene una inteligencia extraordinaria, le digo, ¿no? Porque él se ha dado cuenta de algo que ni tú ni la directora han logrado ver. Cuando a él le molesta la clase, cuando le aburre la clase, cuando le fastidia la clase, cuando ya no tolera la clase, ¿cuál es la fórmula mágica para exonerarse de eso? Molesto al compañero, me sacan de la clase, me regalan una galleta y encima me traen a mi mamá. Es decir, es ganar, ganar al 100%. ¿Por qué? Porque el niño ha empezado a conectar los hechos, ¿sí? Eso es pensamiento complejo, ¿ya? En cambio, el pensamiento de la profesora, el pensamiento de la directora y el pensamiento de la madre, de la psicóloga del colegio, era pensamiento lineal, ¿no? Veía los hechos aislados. En cambio, el niño estaba conectando todo. ¿Se dan cuenta? Eh, Me acuerdo, muchas veces me han contado colegas del nivel, um, profesor, tengo una niña que no quiere entrar al aula, se queda parada en la puerta del salón toda la mañana. Ni por las buenas ni por las malas entra a la clase. Un día yo conversé con la madre de una niña que tenía este comportamiento y le pregunto a la mamá, señora, ¿su hija entra a su casa o se queda parada? Ah, claro, porque la profesora había llamado a la madre y a preguntar qué problemas había en la casa, ¿no es cierto? Ok, ya, ya sabemos que esa es nuestra costumbre. Y entonces yo le pregunto a la señora, señora, ¿su hija entra a su casa o se queda parada en la puerta? Y la señora me mira extrañada y me dice, Adelante, maestra Nora. Bien, hemos tenido una dificultad en cuanto a la conexión con el expositor. Aprovechamos en esta ocasión para saludar a Jauja, la marca. Asimismo, saludamos en Pisco a Bernales. Asimismo, saludamos a Juan Juy Mariscal en San Martín. Ugel Jauja, Ugel San Miguel en Cajamarca. También saludamos a la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Cajamarca, que en estos momentos nos siguen a través de la transmisión de la Dirección Regional de Educación. El día de hoy también está acompañándonos en esta transmisión las diferentes UGEL de la región Piura. Hacemos mención rápidamente: UGEL Huancabamba, UGEL Ayabaca, UGEL Huarmaca, UGEL Morropón, UGEL Chulucanas. Asimismo nos acompaña en esta oportunidad UGEL Sechura, UGEL Talara, UGEL Paita, UGEL Suyana, UGEL Pura, se suman a esta transmisión. Y por supuesto, UGEL Tambo Grande, esta transmisión y que la Dirección Regional de Educación ha preparado
a toda la audiencia que nos sigue a través de la página de la Dirección Regional de Educación. Estamos esperando en estos momentos, nos comunican por interno, se va a retomar la conexión. Por maestra Nora, ¿qué comentario nos puede ir haciendo a la previa a esta conexión? Adelante. Ya está con nosotros el maestro Luis Sí, Guerrero. gracias. Sí. Adelante, maestro Luis, le escuchamos. Estamos, mil disculpas. Sí, sí, sí. Ya, disculpen, pero a veces la señal es tan inestable que ya uno no tiene control de estas cosas. Bueno, les estaba diciendo entonces que, claro, les estaba contando el caso de la niña que no quería entrar al salón. La profesora no conecta los hechos. En cambio, digamos, pensamiento complejo significa descubrir que los hechos están siempre conectados, ¿no es cierto? Los niños tienen más facilidad para percibir eso. Los adultos somos los que nos cuesta trabajo. Tendemos a aislar los hechos, ¿no? Y no a descubrir su relación con otros, ¿no? Entonces, justamente, pensamiento complejo es cuando el profesor se da cuenta que el rendimiento de un niño puede estar afectado por cosas que están pasando en la interacción con ella, por cosas que están pasando en la interacción con los padres que tiene al costado. Es decir, coloca al niño en el contexto de las situaciones en las que está y trata de entender su comportamiento en ese contexto. Entonces, eso es en relación al pensamiento complejo, que es distinto del pensamiento crítico. Digamos, el pensamiento complejo supone el pensamiento crítico, pero va más lejos del pensamiento crítico, ¿no? ¿Y cuál era la tercera pregunta, Norita? La tercera pregunta nos decían cómo retroalimentamos con los niños o con los bebés de ciclo 1, ¿no? Menores de 3 años. Menores de 3 años. Bueno, allí la retroalimentación es fundamentalmente a los padres, ¿no? Ahí les voy a dar, sí, mi principal recomendación es la siguiente. Miren, en Israel funciona hace muchos años un programa dirigido a padres de familia sobre prácticas de crianza, que es muy exitoso y de un gran impacto, ¿no? De un gran impacto. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Ese programa tiene por principio reunir a los padres para compartir experiencias exitosas de crianza. Es decir, le pide a los padres que compartan con sus demás pares experiencias, por muy sencillas que sean, de interacción con sus niños que han funcionado bien, que han dado resultado, que han resultado mutuamente satisfactorias para el niño y para ellos, por muy pequeñas que sean, por muy aparentemente insignificantes. Y entonces, en vez de conversar sobre las cosas que hacen mal, los padres se reúnen para conversar sobre todo lo que hacen bien. El efecto de contagio que se produce es inmenso, según informa este programa, ¿no? Y lo que dicen los responsables del programa es que no es que estén ciegos a los errores que cometen los padres, pero por principio y por enfoque, ellos prefieren poner los reflectores en aquellos hechos, como digo, por más pequeños que sean, que van mostrando que los padres pueden ser buenos padres. Todos los padres cometemos errores. Hay muchas cosas que hacemos mal y hay cosas que hacemos bien. Y entonces, ¿por dónde tú quieres entrar? ¿Quieres entrar por los errores o quieres entrar por los aciertos? Este programa eligió entrar por los aciertos y eso fue empoderando a las familias, haciéndolas sentir eficaces, que ellos podían hacerlo bien. Yo, después de haber conocido esta experiencia, hice algunos talleres en Lima con padres de familia con el mismo enfoque. Y créanme honestamente que el efecto es extraordinario, porque hay muchas cosas que los padres hacen que son tremendamente significativas y valiosas para sus pequeños hijos y no lo saben, no les dan valor, no sienten que sean algo importante, no saben la expectativa que generan en sus hijos porque sus padres hagan eso más veces.
Entonces, la estrategia del programa consistía en compartir estas experiencias para que fueran contagiándose y fueran aumentando el tiempo que dedicaban a estas cosas. Entonces, en el caso de menores de 3 años, pongamos más bien el ojo en los padres y tratemos de rescatar lo mejor de la relación que ellos tienen con sus hijos, ¿no es cierto? Eh, Más aún en un contexto como este en el que nosotros no los tenemos delante de nosotros. Si tuviéramos la oportunidad de tenerlos delante de nosotros, podríamos ver cómo interactúan. Y esta interacción entre padres y niños pequeños, a mí me da más información de lo que los padres me pueden decir verbalmente. Una cosa es que me lo cuenten y otra cosa es que yo lo vea, ¿no? 5 minutos de ver cómo interactúan con el niño me da muchísima información. Y yo puedo saber bien de qué calidad de relación, qué calidad de vínculo hay allí. Pero ahora no los veo. Entonces, yo creo que esta otra entrada puede ser tremendamente eficaz, ¿no? Y muy interesante, profesor Luis, y cómo nos hace reflexionar por tantas experiencias que podríamos recoger. Voy a empezar por la última que es interesante y seguimos en la misma mirada de retroalimentar, pero retroalimentar a partir de los aciertos, de los logros. Y cuando hablamos del ciclo 1, nosotros obviamente no vamos a retroalimentar al bebé, pero sí tenemos que hacer la retroalimentación en el tema de la crianza, en el tema de la interacción al papá. Y ahí usted nos contaba una experiencia interesante que se viene trabajando basada en una retroalimentación, pero basada en los aciertos, ¿no? Y cómo familias, que esperamos que nuestras amigas, profesoras coordinadoras, nuestras amigas de las PEC, de los programas no escolarizados ciclo 1 y de las cunas, las maestras, pudieran tomarla en cuenta. Y cómo reconocer esos aciertos, esas experiencias, esas prácticas que tienen las familias, por muy sencillas que sean, por muy simples que sean, pero que les da resultado en esa interacción con el bebé y la empiecen a fomentar y a establecer estos espacios en los que se pueda compartir, ¿no? Estos aciertos. Y eso, y usted nos comenta que ha demostrado y les brinda seguridad a la familia, seguridad al papá, de que va por buen camino, ¿no? Que va tomando cosas que le van a servir. Y también es interesante lo que nos comenta de ser razonables cuando tenemos que retroalimentar, porque no se trata de llenarnos de criterios, de llenarnos de expectativas, ¿no? Sino ser razonable. ¿Qué es lo que yo puedo mirar? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué criterios puedo yo tener en cuenta en este tiempo, en esta experiencia, en este contexto, en este estudiante? ¿No? Y ahí usted nos decía ser razonables. Y algo también que es importantísimo también, queridos colegas que nos están sintonizando, nosotros no estamos retroalimentando a la persona. El profesor Luis nos está poniendo muy claro, retroalimentamos su desempeño, retroalimentamos porque inclusive lo promocionamos como región, los desempeños, los criterios salen de los desempeños, porque eso es lo que nos va a permitir poder evaluar el desempeño, qué habilidades nos está demostrando el estudiante, qué nos está demostrando, qué habilidades nos está demostrando. Y eso es ahí donde tenemos que poner el ojo con los criterios. Y también sobre eso que nos está demostrando, sobre esas habilidades que está movilizando, ¿qué le falta? ¿No? ¿Qué tendría que movilizar más? Y importantísimo. Y algo también del pensamiento complejo, que es cierto, los niños son como que mucho más astutos que nosotros, ¿no? Y como que nos llevan la delantera, saben qué cosa le sacan al papá, qué cosa le sacan a la mamá y en qué momento actúan, porque saben que cuando quieren conseguir algo, ellos saben. Y usted nos decía algo, cómo el pensamiento complejo es cómo el niño moviliza este pensamiento complejo cuando hace
conexiones de hechos, y empieza mi papá cuando está acá en su reunión virtual, aprovecho porque no quiere que le interrumpen, entonces aprovecho en sacarle para una película para ver. Y sé que cuando se lo voy a pedir y se lo voy a pedir y mi papito está concentrado, me va a decir ya, anda, anda, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos nosotros los padres? ¿Cómo es que aprovechamos los maestros? Y empezamos a mirar en esa lógica de pensamiento complejo y no tener una mirada lineal de las cosas, sino empezamos a conectar hechos que nos va a permitir establecer esas relaciones y nos va a permitir también ayudarle al niño a seguir fortaleciendo ese pensamiento complejo, ¿no? Y que ese pensamiento complejo supone ahí un pensamiento crítico, ¿no? Lo que usted nos indicaba. Y sí, tengo por acá otra pregunta más que nos están haciendo. Bueno, en realidad hay muchas preguntas y tengo dos que se conectan en algo similar, que tiene que ver con los niños tímidos, con los niños que no quieren o que no quieren expresarse con facilidad o no tienden a expresarse con facilidad. ¿Cómo retroalimentamos con esos niños? ¿Cómo haríamos o cómo ejercemos la retroalimentación con ese tipo de niños que no se conectan muy rápido con el adulto? A ver, yo creo que, la timidez o digamos, la extroversión o la locuacidad o la parquedad son formas de ser. No es que una persona tímida, digamos, esté mal que sea tímida. Uno puede hacerse adulto y mantenerse, digamos, en ese perfil sin que eso impida que se relacione con otras personas y que pueda ser una persona productiva y feliz en la vida. Entonces, no es que solo los no tímidos son los felices y los prósperos, ¿no? Hay muchos tímidos exitosos. Entonces, primero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la timidez no es un defecto, ¿ya? Em, Ahora, la timidez, claro, puede tener muchos factores, puede ser una característica de personalidad absolutamente legítima, o puede estar también inducida por inseguridad. Entonces, lo más importante es que los profesores, las maestras, aprendamos cómo llegar a los niños. Cuando nosotros queremos comunicarnos con todos de la misma forma, es cuando ocurren estas cosas, cuando se producen estas barreras en la comunicación. Tenemos que ensayar distintas formas de llegar a los niños. A veces hay niños con los que yo puedo, digamos, entrar, digamos, en diálogo muy fácilmente con el código de la broma, por ejemplo, porque es un niño bromista y entonces nos hacemos reír mutuamente y rápidamente entramos en confianza y el diálogo fluye. En cambio hay niños que son un poco más serios, ¿no? Y entonces son más formalitos y entonces yo ya no le hago bromas, ¿no? Más bien entro a la conversación de otra manera. Entonces, yo tengo que encontrar la forma más adecuada de plantear la comunicación dependiendo de la personalidad de los niños. Cuando nosotros trabajamos en el currículo, las competencias comunicativas, y hablamos de la competencia de comunicación oral y también de la competencia de comunicación escrita, una de las capacidades claves de ambas competencias es la pertinencia, ¿no es cierto?, con el interlocutor y con la situación comunicativa. Se supone que eso le enseñamos a los niños, que tu lenguaje, tu tono, tus palabras, tu mensaje, tienen que adecuarse a la situación y al tipo de interlocutor que tienes delante. Eso les enseñamos a los niños. Y eso es exactamente lo que nosotros adultos, profesores, tenemos que hacer cuando nos relacionamos con niños que tienen características de personalidad diferentes, ¿sí? No todos los niños pues son iguales, ¿no? Ni siquiera los hermanos que son hijos de una misma mamá son iguales, somos distintos, cada uno elige su manera de ser. Entonces, uh, claro, una vez una amiga que es psicóloga y una muy buena psicóloga me dijo una cosa que me hizo reír y reflexionar mucho. Me dijo, mira, yo no tengo ningún problema, y además ella es terapista de niños, me dijo, yo tengo mucha facilidad para comunicarme con los niños.
cualquier niño, sea el problema que tenga, me lo pones, me lo traes al consultorio y yo sé que lo puedo ayudar y lo saco adelante, ¿sí? Un niño me dijo, pero si tú me metes 30, yo me vuelvo loca. Ah, y eso me lo dijo porque justamente me decía, yo admiro a ustedes los profesores que pueden manejarse con 20, 25, 30 niños. Yo no puedo. Ah, se supone que los profesores tenemos el don, sobre todo los profesores de inicial, pero a veces, como en todas las profesiones, caemos en la rutina, ¿no es cierto? Caemos en la rutina. Y entonces ya perdemos como dicen los chicos ahora, perdemos el feeling, perdemos la empatía, la sensibilidad con los niños. Uno tiene que adecuarse a las características de personalidad de los chicos y no esperar que los chicos adecúen sus características de personalidad al temperamento del profesor. Eso es terrible, eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, la empatía consiste en eso. Y entonces, claro, yo trato de sacarle una palabra a un niño tímido y no me funciona. Entonces, no saques conclusiones, ensaya otra manera de llegar, ¿sí? Tampoco te funciona, no te desesperes, no lo mandes al psicólogo, ¿no? Ensaya una tercera forma. Tienes que ir probando hasta encontrar la manera de conectarte con él, ¿sí? La eficacia de la comunicación, la capacidad para tener una comunicación eficaz con los niños está en nosotros antes que en ellos. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos con sabiduría y con sensibilidad a las diferencias. Y cierto, muy cierto, ¿no? A veces estamos esperando que sea el niño el que tiene que conectarse con el adulto, ¿no? Estamos esperando y estamos pensando siempre los adultos, los papás, las mamás, que el niño tiene que pensar como nosotros, como adulto. Solo que como adulto, pero en más pequeño, pero tiene que pensar, perdón, tiene que pensar como nosotros creemos, ¿no? Y no entendemos que somos los adultos los que tenemos que conectarnos, somos los adultos los que tenemos, inclusive usted nos menciona que hasta enseñamos, movilizamos la competencia de tanto de comunicación que nos hablan las tres, porque las dos, tanto realidad como escritura, nos habla de mantener una comunicación con un interlocutor, manteniendo coherencia, ¿no? Manteniendo la pertinencia, pero le pedimos que el niño lo haga. Y nosotros, la gran pregunta, nosotros lo estamos haciendo. Y aquí Exactamente. vienen mensajes muy claros, queridos colegas que nos están sintonizando, y muchas gracias. Les cuento que tenemos más de 1,500 personas conectadas en este momento. Muchas gracias, están de todo el país, hasta de Colombia también nos están escuchando. Y ahí podemos dejar, miren, un mensaje, otro más de los tantos mensajes y reflexiones que nos está dejando el profesor Luis, y que tenemos que asumirlo, que ya va como un compromiso que estamos asumiendo, y ensayar distintas formas de conectarnos, ensayar distintas formas, pero de cómo llego al estudiante. Y esto no va solo para nuestros chicos, nuestros pequeños de inicial, va para toda la educación básica, ¿verdad? Y ahí está mirando, pero el ensayar diferentes formas de conectarnos con ellos, de establecer ese diálogo, esa conversación, va a depender mucho de qué tanto lo conozco, ¿no? De qué tanto lo conozco, de qué Exacto. tanto sé lo que le gusta. Y ahí algunas maestras podrán comentar, pero yo ni siquiera logré conocerlo porque es de 3 añitos y va a ingresar recién, y ni siquiera tuve el gusto de conocerlo. Pero ya pasó medio año, entonces ya tenemos que a estas alturas del año decir que lo conozco, no porque lo conozco de manera presencial, no porque he interactuado físicamente con él, sino por todos esos diálogos en esta educación a distancia que estamos sosteniendo, por todas esas maneras que estamos empleando ahorita, pero podemos decir que ya ahorita sí tenemos un diagnóstico y sí conocemos a nuestros niños, y eso va a ayudar, ¿no? Y va a ayudar a que nosotros empecemos a mirar cuál sería esta manera, esta estrategia más adecuada de poder llegar y de poder establecer ese diálogo
esa conversación con nuestros niños, con nuestras niñas, ¿no? Muy bien, entonces ahí habría que mirar también, no perder la empatía y no sacar conclusiones de manera apresurada. Probar una vez, probar otra estrategia hasta que llegue. Y recordemos que como maestros, y nos dice el profesor Luis, tenemos un gran talento que difícilmente lo tienen otros profesionales, ¿no? El poder conectarnos con, no solo con un niño, con un estudiante, con todo un grupo, y no solo con una familia, con todas las familias de nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, hay muchas preguntas, profesor, no sé cómo, porque ya nos pasamos más de la hora, no sé si, bueno, igual las menciono a ver si rapidito nos podría dar algunos alcances. Sí, Y a dale, ver, dale. dice, Garney nos habla, nos dice Iraida Saldaña, Garney nos habla de las inteligencias múltiples, pero en el currículo nacional nos habla de que el alumno debe lograr competencias al culminar la EBR. ¿Usted cree que el niño o el adolescente logrará todas las competencias propuestas en el currículo nacional, sabiendo sabiendo de las inteligencias, aptitudes de cada niño? Ya, esa es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta que se la podríamos hacer a todos los currículums escolares del mundo. El currículum, evidentemente, bueno, tiene un perfil de egreso, ¿no? Y también el perfil de egreso es una promesa que el Estado hace a las generaciones jóvenes y les dicen cuando ustedes terminen su escolaridad, ustedes van a haber aprendido, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Em, entonces, ahora, ¿en qué grado vamos a haber aprendido todo esto? Depende de muchas cosas. A veces depende no solo de las aptitudes de la persona, sino también de las oportunidades. Justamente Howard Gardner, cuando habla de las inteligencias múltiples, dice, todos nacemos con todas las inteligencias habidas y por haber, ¿no? Mayor cuota en unas que en otras por un tema genético, pero todos nacemos con todo. Y cuando actuamos en la vida diaria, todas las inteligencias se conjugan, no es que una actúa en solitario, ¿no? Ok. Pero lo que él dice también es que esas inteligencias, sea que tú tengas, digamos, un mayor o un menor potencial en una u otra, pueden quedar dormidas por mucho tiempo, si es que no encuentran oportunidades para ser desarrolladas, ¿no? Es como ustedes habrán escuchado la historia del niño lobo que creció en la selva y que cuando fue rescatado, ¿no es cierto? El niño no podía hablar, ¿no? Y no podía caminar erguido, porque no estuviera equipado para hablar o para caminar erguido, estaba equipado para eso, pero no había tenido las oportunidades. Entonces, hay muchas potencialidades que no se desarrollan porque la educación no les dio la oportunidad de aflorar. Es como en el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, si uno empieza una partida de ajedrez y mueve solo los peones y deja en su lugar de origen sus caballos, sus alfiles, sus torres, eh, no está jugando con todo su potencial y es altamente probable que pierda la partida. Cuando de lo que se trata más bien, y todas las teorías sobre el ajedrez te dicen, en las primeras jugadas tienes que sacar afuera todas tus piezas, porque tienen que entrar en la batalla. No puedes dejarlas atrás, sácalas. Um, Esto pasa con los niños, ¿no? Necesitan oportunidades. Y entonces, claro, puede ocurrir que hayan niños con más aptitud para las ciencias, ¿no es cierto? Pero que en su escuela no les den las oportunidades que él necesita para poder desarrollarse en ese campo. En la escuela del futuro, que yo espero que sea la escuela de la nueva normalidad a la que lleguemos en algún momento, ¿no? Que esta pandemia pase, si es que no nos llega otra, eh, yo tengo la expectativa de que el avance de los muchachos, de las chicas en su trayectoria escolar, dependa menos de su edad y más de su potencial. Yo puedo estar en tercer grado por mi edad, pero puedo en el ámbito de las ciencias, ¿no? En el área curricular de ciencias, puedo estar en sexto,
¿Por qué? Porque me encantan las ciencias, porque en mi casa he tenido oportunidades, he tenido videos, he tenido juegos de ciencias, ¿no? Y entonces mis padres me han dado la oportunidad de desenrollar mi curiosidad y mi interés en ese campo. Y entonces, claro, yo estoy en tercer grado, pero sé tanto de ciencias como un chico de sexto. Y sin embargo, sé tanta matemática como un chico de primero o segundo grado, porque es un campo en el que no he tenido las oportunidades para el tipo de aptitud que yo tengo. Entonces, que todos los chicos avanzan de manera pareja, año a año, de grado en grado, de edad en edad, es una ilusión que se construyó a fines del siglo XVIII, cuando surgen los sistemas educativos en el mundo occidental, ¿no? O sea, porque en esa época la educación era un privilegio de unos pocos, y cuando después de la Revolución Francesa se apostó por educar al ciudadano y porque la educación llegue a todos, entonces se creó este sistema, ¿no? De muchos chicos agrupados por edad en un salón, avanzando en simultáneo, de manera pareja, ¿no? Año tras año. Pero miren, 2 siglos y medio después, yo creo que nosotros tenemos suficientes evidencias de que las cosas no funcionan así. Es una lástima que todavía los sistemas estén organizados de esa manera, pero los chicos se mueven de acuerdo a su interés. Pueden saber más de una cosa y menos de otra, independientemente de la edad que tengan. Entonces, claro, para regresar a la pregunta, es posible que evidentemente a lo largo de su trayectoria escolar uno tenga más habilidades en un campo que en otro, ¿no? Eso es absolutamente, no solamente posible, sino válido, ¿no es cierto? Por eso es que es importante, digamos, un currículum que tiene estándares, el poder establecer hasta qué nivel he llegado yo. En algunos he llegado al más alto, en otros a un nivel intermedio y en otros en un nivel bajo, ¿no? Pero bueno, digamos, eso tiene que ver mucho, como digo, por esta conjugación entre aptitudes personales y calidad de oportunidades que me está ofreciendo la institución educativa. Bien, gracias, profesor Luis. Entonces, mensaje claro, nuevamente, ofrecer múltiples oportunidades para desarrollar todas las potencialidades de nuestros estudiantes. Apliquemos lo que el juego de ajedrez nos da, ¿no? Y movamos nuestras piezas desde el inicio del juego. No solo nos enfoquemos en ninguna de ellas, sino cómo hacemos ese juego y cómo como estudiantes, como papá, como mamá, empezamos a identificar esas potencialidades en nuestro niño y no solo en una línea, ¿no? Sino en esa mirada de desarrollo integral y que nuestros niños, y cómo le damos esa oportunidad para que nuestros niños puedan ir dando y ir desarrollando todas estas potencialidades, ¿no? Y además, esto estamos esperando, estamos teniendo esta expectativa de una educación del futuro en donde el estudiante dependa más de sus potencialidades que de su edad. Eso creo que es una mirada bastante ambiciosa y que de alguna manera en ciclo 1, ahora en el nivel inicial, estamos tomando ya al niño, no estamos agrupándolos tanto por su edad cronológica, sino por su edad de desarrollo, ¿no? ¿Qué potencialidades, cómo están, cómo se desplazan, en cuáles son sus intereses? Y como que esta mirada de empezar a tener mayor ojo en esas potencialidades, ya de alguna manera lo estamos ya visibilizando en el ciclo 1 en nuestro país, ¿no? Y como que empezamos a proyectarnos. Y ya quiero ir mirando que tengo por acá otras preguntas. Dice, ¿qué opina sobre las evidencias en los niños y niñas de 3 años? ¿Es gradual, continuo, flexible o son evidencias con ayudas de sus padres? ¿Cómo serían esas evidencias con los niños de 3 añitos? Bueno, pero es que depende mucho, pues, depende mucho de qué oportunidades le dan los padres para desarrollar todas las habilidades con las que el niño nace, ¿no? Em, ah, ¿Qué te puedo decir? O sea, si los padres están en casa,
los dos o uno, y tiene la oportunidad de interactuar frecuentemente con su hijo, de darle tiempo, entonces las oportunidades que ese niño puede tener para desarrollar su potencial son de un tipo, pero si los padres están ausentes, ¿no es cierto?, porque trabajan y el niño está encomendado a una persona que no se ocupa de ellos porque tiene otros quehaceres, ¿no? Y las oportunidades que ese niño va a tener van a ser otras. Si tenemos padres ansiosos que creen que sus niños son genios, ¿no? Y los atiborran de estímulos para que desarrollen rápido, ¿no? Ese niño, digamos, va a tener un tipo de oportunidades versus padres que lo sobreprotegen y no les permiten, ¿no es cierto?, ni siquiera caminar por el temor de que se vayan a caer y a golpear, ¿no? O que les dan de comer, digamos, hasta los 3 años en la boca. eh, entonces, yo una vez escuché una conversación de una madre que le decía a su niño que estaba en primer grado, y le estaba pidiendo a su mamá su leche. Y entonces la mamá le decía, hijito, le dice, tú ya estás bastante grande, abre el frigider y prepárate tu biberón tú solo. Bueno, si a los 6 años el niño sigue tomando biberón, ¿no es cierto? Y a esa hora cree que la madre ya es independiente para hacerse su biberón él solo, eso te dice, digamos, de un tipo de vínculo, un tipo de relación entre padres e hijos. Entonces, es muy diversa la realidad familiar. Si nosotros intervenimos como educadores, es justamente para, dependiendo del el tipo, el contexto familiar, o sea, las características del contexto familiar y el tipo de vínculo que tienen los padres con sus niños pequeños, eh, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿No? A veces, digamos, lo que el niño necesita a esas edades hacer no es exactamente lo que los padres o la familia está en posibilidad de ofrecerle. Entonces, algo de eso les podrá dar, pero no todo. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que pedir a los padres que nos cuenten qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero hay estrategias, ¿no?, de estimulación del desarrollo temprano en las que, digamos, las actividades son presenciales, ¿no? Los padres hacen junto con las maestras las actividades con sus hijos, pero no es el caso hoy, ¿no es cierto? No es el caso hoy. Entonces, las únicas evidencias con las que contamos sobre lo que está pasando realmente en las interacciones entre padres e hijos es lo que los padres nos pueden relatar, ¿no es cierto? A menos que tengan una cámara, ¿no?, dentro de la casa y les pidamos que nos envíen la grabación para ver qué es lo que pasa, pero eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces ahí dependemos de la narrativa de los padres y de las preguntas que nosotros inteligentemente seamos capaces de hacerle a los padres para saber exactamente qué es lo que está pasando en la relación con sus hijos. Bien, gracias, profesor. Entonces, mantener una comunicación permanente con las familias es vital, porque eso nos va a permitir poder tener un mejor acompañamiento, porque como sabemos, la evaluación formativa es ese acompañamiento que nosotros vamos dando al proceso y al producto, ¿no? Entonces, muy clara, muy satisfechos todos por su participación, profesor Luis, agradeciéndole infinitamente por su disposición, por sus aportes tan claros y tan valiosos para nosotros en estos tiempos que tanto los necesitamos, considerando que todo esto como que nos cayó así de golpe y recién vamos mirando y encontrando salidas y encontrando respuestas. Y como usted dice, no tenemos que dejar de ensayar, no tenemos que dejar de probar y a ver cómo nos resulta, cómo nos va con este niño, que no va a ser la misma estrategia que yo voy a utilizar o que voy a hacer con otro niño, ¿no? Y también una pregunta que no quiero dejar pasar antes de que nos dé su mensaje final. Nos preguntaban también el tema de que si en la retroalimentación tenemos que usar instrumentos de evaluación.
Ya, son cosas muy diferentes. Yo los instrumentos de evaluación los utilizo antes, ¿no es cierto? Justamente para tener datos. La retroalimentación es, en base a los datos que he podido recoger, es que yo ofrezco la retroalimentación, ¿no? O a los datos, a la información que el niño me da en la conversación, ¿no? Una cosa es medir, ¿no? El nivel de logro de un chico y otra cosa es ofrecer retroalimentación, ¿no es cierto? Una cosa es, en una investigación, la etapa del recojo de información es una cosa, ¿no? Y la etapa del reporte final, ¿no? Del informe es otra cosa. No son cosas que se dan juntas, ¿no? Entonces, es la misma lógica, ¿no? Muchas gracias, Sí. muy claro. Y su mensaje final, profesor Luis, para ir terminando con esta importantísima conferencia. A ver, hay una cosa que los maestros, las maestras inicial tenemos que convencernos. Eh, eh, las edades de los niños con los que trabajamos tienen una particularidad muy importante, ¿no? Am, Representan, digamos, la etapa de la vida que expresa con mayor nitidez, con mayor claridad, ¿no? De forma más directa, el tremendo potencial con el que nacemos los seres humanos. Em, Luego, muchas de esas potencialidades van a ser limadas por la socialización. Garner dice, por ejemplo, los niños entre los 3 y los 5 años tienen dos características que si las sabemos conservar hasta la vida profesional, vamos a ganar mucho dinero porque vamos a ser profesionales muy exitosos. Una es la capacidad de formular problemas y la otra es la facilidad para construir explicaciones. Es una edad en la que los niños saben interrogar la realidad y saben plantear problemas, formular problemas a partir de lo que observan, de la información que recogen, pero no se quedan con la duda, porque ellos fabrican una explicación conectando datos. No importa si son fantasiosos, pero conectan datos y elaboran una explicación. Esta capacidad de formular problemas y construir explicaciones es una cosa que se cancela, dice, ¿no? Esta habilidad se cancela o se suspende a partir de los 6 años, pero no por un factor maduracional, sino porque es la edad en la que entran en la escuela, entran a primer grado. Y en la escuela, dice Garner, los niños no tienen ningún problema que formular porque ya los problemas ya están formulados por los adultos y las soluciones también. Entonces, el niño no tiene que usar la cabeza, solo tiene que aprender los problemas y las respuestas que los adultos les van a alcanzar. Entonces, pero si nosotros sobrevivimos a eso y nos hacemos profesionales con capacidad de interrogar la realidad, de formular problemas y de elaborar explicaciones por nuestra cuenta, sin esperar que otros nos la den, eh, vamos a ser profesionales muy destacados, dice Garner, porque esas son dos cualidades que expresan, digamos, una enorme potencialidad. Y hay muchas potencialidades que aparecen en estas edades tempranas que los adultos, que pueden ser perturbadoras para los adultos, y los adultos cuando las vemos aflorar, inmediatamente tratamos de eliminarlas, ¿no? Niños que tienen una gran locuacidad, que tienen mucho carisma social, una facilidad para establecer relaciones interpersonales, cuando entran finalmente a educación inicial, a veces la maestra le molesta que el niño sea tan hablador o que tenga tanta capacidad para ser amigos y estar vinculándose con todo el mundo todo el tiempo. Claro, entonces, dos características que son fantásticas, ¿no? Y que expresan habilidades particulares, como perturban a la profesora, que quiere ser la que habla todo el tiempo y la que dirige todo el tiempo, ¿no? Que haya un niño con estas características le molesta y cree que esas dos habilidades son defectos y los trata de corregir. Y lo que es peor, le dice a los padres que le ayuden para eliminar esas características de los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad con eso. Estas edades son edades donde muchas de las cosas que los niños demuestran en su interacción cotidiana reflejan todo el valioso legado genético que traemos los seres humanos al mundo, producto de miles de años de acumulación de experiencia. Y
tenemos que habilidad con sensibilidad y no confundir lo que son habilidades y potencialidades con defectos, ¿no? Y tratar de corregir a los niños para que se parezcan lo más posible a nosotros, ¿no? Es la principal recomendación que yo haría, ¿no? Porque a veces es una confusión que los profesores, las maestras de inicial arrastramos, no por ser maestras, sino por ser adultos, ¿no? Porque esos son defectos que vienen con la adultez y de los cuales tenemos que ser muy conscientes. Pero por lo demás, las maestras de inicial han demostrado siempre ser en el sistema educativo las que destacan por trabajar por estar enfocada, ¿no? Más en los niños que en los objetos de aprendizaje. Esto es lo que les permite tener una relación más empática con... No perdamos eso, que es nuestro capital más valioso a los profesores de inicial. No lo perdamos, porque sé que la primaria presiona mucho sobre inicial para que alfabeticemos a los niños y se los entreguemos sabiendo leer y escribir y tenerlos sentados haciendo garabatos todo el tiempo. Defendámonos de eso, ¿no es cierto? Y conservemos la identidad del nivel, que es lo más valioso que nosotros podemos ofrecerle, no solamente al sistema educativo, sino al país. Excelente, profesor, qué bueno. Y algo también que usted mencionó, y ya para mis comentarios finales para cerrar, y no solo nos vamos a quedar en este proceso de retroalimentación con el qué bien, qué bonito, porque no va a ayudar, sino hay que empezar a describir qué habilidades, qué desempeños movilizaste, y sobre eso, ¿qué más te falta? Y mensaje final, comentario final, no vamos a perder esas dos grandes características tan valiosas que tiene el ser humano y que los tienen nuestros pequeños y nuestras pequeñas del nivel inicial, y que a medida que pasan los días en la escuela y que pasan los días en nuestras manos, en lugar de potenciarlas, las estamos desapareciendo. No lo vamos a hacer o no tenemos que hacerlo. ¿Y cuáles son esas dos grandes características según nos dice Gardner? Formular problemas y la capacidad de construir explicaciones. Entonces, esas dos grandes herencias, vamos a llamarlo así, tenemos que dejarle a nuestros niños que lo puedan seguir, que les permita ir transitando en los otros niveles, porque eso les va a ayudar a ser mejores ciudadanos, mucho más competentes y mucho más efectivos que respondan a este mundo en el que nos encontramos. Mil gracias, profesor Luis, por acompañarnos en este más hora y media hemos tenido de conexión y seguimos con todo nuestro público conectado, más de 1,500 personas. Gracias a todos los colegas que se han conectado, muchas gracias. Y nuestro comunicador mencionará nuevamente de qué lugares estuvieron para hacer el agradecimiento oficial. Muchas gracias, profesor Luis Guerrero. En nombre de la Dirección Regional de Educación de Piura, le damos las más grande agradecimiento, profesor, por compartir con nosotros este espacio y que Dios lo bendiga. Adelante, Muchas Omar. gracias, Norita. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Gracias. Agradecerle también al profesor Luis Guerrero Ortiz. Y bueno, comentarle que el día de hoy estuvieron conectados Ugel Huancayo, Ugel Pisco de Ica, Ugel Jauja, Ugel San Miguel de Cajamarca, la institución educativa 184 de Lambayeque, la institución educativa 3023 desde la región Junín. Hoy estuvo conectado también la institución educativa 430 de Ugel Fajardo en Ayacucho, el Pronoí ciclo 1 del sector séptimo desde Tacna, Ugel Ferreñafe, Ugel Alpa, Ugel Cutervo, Ugel Yajaca,
En Huancavelica, UGEL 06, a los maestros de la provincia constitucional del Callao, UGEL Angoa. De Colombia también hemos tenido el día de hoy conexión. UGEL Huancane, ellos estuvieron el día de hoy conectados, y por supuesto, todas las UGEL que pertenecen a la Dirección Regional de Educación. Me faltaba uno, disculpe, la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación desde Cajamarca, nos estuvieron el día de hoy observando. Maestra, muchas gracias por su participación. Nos despedimos de esta transmisión. Buenas noches.